con qué facilidad los hijos de Dios descalificamos no solo entre comillas, la veracidad del Antiguo Testamento, sino su aplicación actual. Somos verdaderamente muy atrevidos con una ligereza impresionante. Tomar una posición de no darle un valor al tiempo actual, a lo que es el Antiguo Testamento. O sea, en términos llanos decimos, el Antiguo Testamento no es para nosotros hoy. Y más que nada, la ley de Moisés. Decimos, no aplica. Y damos una serie de argumentos muy pueriles, muy infantiles, que si la cultura, que si las tradiciones, que si usos o costumbres, que si era de exclusividad de Israel, y damos más argumentos muy frágiles, muy fáciles de debatir, que si la ley judaica, que si el original arameo y hebreo, que la raíz etimológica de las palabras, en fin, y se dispersa mucho. El punto es que rechazamos toda la sabiduría, toda la verdad que está encerrada en el Antiguo Testamento y que es para nosotros hoy. Pues que aquí habla de animales limpios y animales inmundos. No, eso ya no aplica. Que si los tatuajes, no, tampoco aplica. Sí podemos tatuarnos. Ese es el consenso al que se está llegando, lamentablemente. Que si podemos comer mariscos o podemos comer carne de cerdo, y dicen, pues allá decía que no, pero ahora sí, actualmente sí ya podemos hacerlo. Y bueno. La pena de muerte, por ejemplo, hay muchos casos en los que Dios ordenaba que el castigo para aquella persona es la pena de muerte. No, nosotros no podemos quitarle la vida a nadie y bueno, muchas cosas así. Digo esto porque pues estoy compartiendo esta segunda serie de la ley de Moisés. Estoy en el capítulo 14 del Levítico y bueno, tantos temas que nos trae Dios en su palabra, que Dios le dedicó tiempo, que Dios, en este caso todo un capítulo, y lo pone a nivel de ley. Mira, comienza así: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Hablando del leproso, Dios lo eleva a categoría de ley, lo que dejó escrito. Dejó escrito un procedimiento, y estos procedimientos a veces son no iba a decir un poco extraños, un poco raros. Así nos parecen, pero son no un poco, son un mucho contrarios al pensamiento actual. Son muy diferentes, son hasta retrógradas. Son unos procedimientos pues extremadamente chocantes con el pensamiento, como que el pensamiento más lógico, más elemental, el más normal, el más coherente, por decirlo así. Pero pues así es en todo. Como tomó el pueblo de Dios a Jericó, pues de una manera extremadamente diferente y extraña. Los muros cayeron. Bueno, así los milagros del Señor son muy diferentes unos de otros. Y en este caso, hablando de la lepra, Dios da un procedimiento
pues extremadamente raro, ¿verdad? Dice, tráiganlo al sacerdote y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Por qué salió el sacerdote fuera del campamento? Porque el leproso, ¿dónde estaba? Afuera del campamento, fuera del pueblo, ¿verdad? Y dice, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí empieza lo raro. Aquí empieza lo extraño. Un procedimiento establecido por Dios a través de su siervo. Debes traer 2 aves vivas y limpias. Limpias. ¿Por qué subraya limpias? Porque no era cualquier ave, tenía que ser un ave que estuviera en el código de ave limpia. Y madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, pues ahí hay 4 elementos que se va a hacer una especie de déjame decirlo así, de ritual, ¿verdad? Es un ritual espiritual establecido por Dios. Eso no debemos perderlo de vista nunca. Y dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Ya aquí empiezan más instrucciones. A ver, va a matar una de las 2 aves y tiene que ser en aguas corrientes. Y aparte, tiene que, dice aquí, traer un vaso de barro. Un vaso de barro. Desde luego que hay un porqué de cada cosa. Aunque Dios no nos lo revele, hay un porqué de cada cosa. ¿Por qué el barro? ¿Por qué el agua corriente? Que sea de corrientes, ¿verdad? ¿Por qué las avecillas? ¿Por qué tenía que matar una? Y después se pone más extraño. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva, dice, en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. O sea, se mató un ave y ahí estaba su sangre. Bueno, pues ahora el ave viva tenía que rociarla, mojarla en la sangre de la avecilla muerta. Bueno, pues a ver, yo no sé qué tantas películas, en lo personal yo no soy ya dado a las películas. Fui demasiado, pero en serio, fui demasiado aficionado al cine, ya no. Y había un género que a mí no me llama la atención. Bueno, 2 géneros que jamás me llamaron la atención. Esos géneros violentos de personajes superhéroes así nunca me llamaron la atención. Y el otro género de películas, pues eran las películas esas de cosas de las tinieblas, de cosas de hechicería, de brujería, nunca me llamaron la atención cosas de espantos, los zombies, en fin, todo eso nunca me llamó la atención. Por eso te pregunto, yo no sé qué tantas películas hayas visto, pero en esas películas pues hay una serie de rituales impresionantes. Y aparte se oyen por todas partes, ¿no? Y pareciera un ritual que nos recuerda escenas así, pero no. Esto es un ritual 100% espiritual establecido por Dios, que no nos explica el por qué debe procederse de esa manera. No nos lo explica, pero Él siempre tiene la razón. No hay que discutir con Dios. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. 7 veces. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Hay más. ¿Por qué se tiene que soltar esa ave en el campo? ¿Qué significa? Yo no lo sé. Pero cuando me encuentro pasajes o versículos que no los entiendo, que yo no les sé, no entro en ningún conflicto. Lo primero es, si Dios lo puso allí, es importante. Si Dios dice que es así, de esa manera, yo le creo a Dios y no tengo ningún problema, ¿verdad? La confusión será mía. Pero a Dios le creo. Dios dice la verdad. Y Él siempre tiene razón, nos explique las razones o no nos explique las razones.
Dice, ah, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Más cosas. A raparse. ¿Por qué se tendría que quitar el pelo? No me preguntes, yo no sé. Pero tiene que haber alguna razón espiritual, sí, claro. Eso es contundente. Eso es totalmente contundente. Y luego ya puede entrar al campamento. Pero todavía le dice algo. No puede todavía entrar en su propia casa, en su propia tienda. No puede. Tiene que esperar otros 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, ahora toda la cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¡Qué proceso! ¡Qué proceso tan extraño a nuestro pensamiento! ¡Qué proceso tan... A ver, vuelvo a repetir, tan extraño para el concepto de la ciencia. ¿Qué concepto? ¿Verdad? Dicen ahora pues que son supersticiones también, ¿verdad? Es como cuando tocas el tema de la luna, que para Dios es el tema súper importantísimo, el tema de la luna. Tan así que el calendario que le dio a su pueblo pues está basado en la luna, precisamente, en evitar la luna llena. Entonces, pues es extremadamente extraño, y entrar a estas cosas suena a entrar en esos procesos de fanatismo religioso, ¿verdad? De supersticiones, pero no lo son. Creámosle a Dios. Dios estableció que fuese así, eso sería lo correcto, en este caso de un leproso. Dice, y lavará su cuerpo en agua, entramos otra vez al agua, y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos, ahora sigue el proceso de limpieza. 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Bueno, no terminó ahí. No terminó con las 2 aves. Ahora tenemos 2 corderos y una cordera. Más harina también y aceite, en fin. Todos estos elementos usados. Atención con esto que voy a enseñar. Atención, por favor. Ya mucho he comentado que estoy subiendo los estudios del ADN espiritual, donde revelo la representación de las cosas naturales en el reino espiritual que representan y la relación entre esos elementos. Y que así como se relacionan todos los elementos del reino de Dios en lo espiritual, en su contraparte natural material, o sea, ya en el mundo material, también se relacionan así. Como es en lo espiritual, así es también en lo natural. Con esto quiero decir que todos estos elementos, el aceite, la harina, el cedro, ¿verdad? Y todos los que van nombrando en estos procesos, cuando Dios pide tales elementos, es porque para Dios se puede trabajar con ellos. Se puede tener contacto, relación con ellos. Por ejemplo, hablemos del aceite. El aceite. El aceite es muy nombrado en la palabra del Señor. Y también, pues ya sabemos, tipifica también al Espíritu Santo. Bueno, precisamente por ese simbolismo que para Dios tiene, y Dios, si lo hace participar en el templo, por ejemplo, o si Él ordena que se use tal elemento, el agua, es que es bueno. Es que ese elemento
que a nosotros nos rodea de manera natural es bueno. O sea, lo que te quiero decir es que si Dios habla del agua como algo bueno, para nosotros es bueno. Si Dios habla del aceite y se aplica así como Dios dice para algo bien, es que el aceite es bueno. La harina. En el mundo, el mundo rechaza la harina. Dios no la rechaza, al contrario. Dios habla maravillas de la harina, de la sal también. Entonces, todos estos elementos que participan en todos los rituales del sacerdocio, o todo lo que se hacía dentro del tabernáculo, o en los sacrificios, todos los elementos, el incienso, por ejemplo, que tienen una connotación de bendición, de limpieza, de aceptación delante de Dios, para nosotros tienen que ser buenos. Y por el contrario, todos los elementos que Dios reprueba, que Dios dice no lo toques, es inmundo, no te acerques, no lo quiero en mi templo, no lo quiero un sacerdote no debe tocar tal cosa, no debe comer tal cosa. Cuando Dios reprueba cualquier elemento natural, quiere decir que no es bueno. Y si no es bueno en lo natural, no es bueno en lo espiritual. Tomemos esta lección, yo la aplico en mi vida, y a medida que vaya yo enseñando sobre el ADN, haré más explicaciones al respecto. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. Estamos hablando de un proceso de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos en el tabernáculo, o sea, un lugar importante, el templo de Dios. Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa con el hoc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Por qué lo va a ofrecer? Dice por culpa. Por culpa. Es una ofrenda por culpa, es un sacrificio por culpa. Y degollará al cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado. Fíjate nada más, degollará al cordero. La palabra de degollar, bueno, pues así como que no es de uso común. Y ahora, pues como que pasa así como muy ligera la palabra. No. Degollar ya sabemos qué es. Le va a cortar el cuello, le va a cortar su cabeza, la va a degollar. Y digo por aquellos pensamientos de no matarás y muchas cosas así, o no toques aquel animalito, no podemos comer animales, no podemos comer carne, filosofías. Aquí vemos a un siervo de Dios, un sacerdote, al cual Dios le ordena, tomarás el cordero y lo vas a degollar. O sea, le vas a cortar el cuello, le vas a cortar la cabeza. No debemos asustarnos con estas cosas, ¿verdad? En lo personal, como yo crecí un poco en el campo, en el rancho, pues tuve contacto con todo eso, ¿verdad? Fue parte de mi vida. Entonces, nos habituamos a otros pensamientos y no queremos nosotros, porque estamos contaminados mentalmente, no queremos aceptar, por ejemplo, que se tenga que sacrificar a un animalito. Pues desde luego que sí. Dios le dio al hombre todos los animales y le dio autoridad sobre los animales, pero le explica, con los animales harás esto y esto y esto, esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer. Entonces no nos asustemos y no nos dejemos engañar entrando a posiciones contrarias a la voluntad del Señor. Dice, donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Dice, es cosa muy sagrada. Bueno, hay un sacrificio por el pecado. Hay un sacrificio por el pecado. Entonces estamos hablando de pecado. Estamos hablando que, el leproso, estamos hablando de un leproso. Aquí nos refiere que hay pecado. Hay culpa de pecado. Que tiene que haber un sacrificio. Y se tiene que derramar la sangre. Hay culpa de pecado.
no nos describe específicamente cuál fue el pecado del leproso, pero hay pecado. Y dice que se tiene que limpiar. Contaminación. Ahora, bueno, y esto de la lepra, a ver. Debemos aplicarlo así nosotros en este tiempo tal y cual está aquí. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Pero qué debemos tomar de aquí? Mucho. Hay lepra en nuestras vidas. Pecado. Y tenemos que limpiarnos. Aquí establece un sacrificio con un cordero. Ese sacrificio ya no necesitamos hacerlo. Ya tenemos el cordero. Amén. Entonces, sí hay un proceso de limpiarnos. Yo tengo que limpiarme continuamente de mi lepra. Y tú también. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Pregúntame por qué, no lo sé. Pero si hay un porqué espiritual, sí, claro, definitivamente que sí hay. Y si se le escudriña y más, encontraremos. En lo personal, tengo un estudio acerca de la mano izquierda y la mano derecha, donde afirmo categóricamente: la mano derecha no es lo mismo que la mano izquierda. El lado derecho no es lo mismo que el lado izquierdo. Para Dios es más importante el lado derecho que el lado izquierdo. Búscalo por allí, ahí lo subí a mi perfil y yo creo que ya está en YouTube también. Y el título lo vas a encontrar en Facebook. Se llama No duermas por el lado izquierdo. No duermas por el lado izquierdo. Yo creo que si lo buscas en YouTube, todavía no le pongo el título en YouTube, pero bueno, pues ahí está, ¿verdad? Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Esto me recuerda a las instrucciones que vienen en las cajitas de las medicinas. Agítese y hágase así y así y así. O sea, hágase tal cual dice allí. Un proceso de sanación medicinal. Bueno, aquí haga de cuenta que es así. Agítese 7 veces, úntese en la mano derecha y con la mano izquierda tome de la mano izquierda, en fin, todo tal y como está aquí. Bueno, mi recomendación es que se haga tal y como está aquí, aplicándolo espiritualmente a nuestra vida. Bueno, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el hombro de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y dice, y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Por qué tiene que ser encima de? Obviamente. No creo que nos alcance la revelación, porque mira, de entrada, si no le damos importancia a eso, ni siquiera para leerlo. Es más, te encuentras con algunos pensamientos muy tremendos, pero muy tremendos. Personas que no les gusta Levítico, no les gusta el Éxodo, no les gusta el libro de Números, el libro de Jueces, porque dicen, no, hombre, es que todos esos capítulos están muy aburridos. Los lees y como es muy repetitivo y es una serie de, como decía aquí, de procedimientos que no los entiendo. Y, a ver. Y me aburro. Mejor me voy a Primera de Samuel, mejor me voy al libro de los Hechos. Como que a uno le interesan más historias, ¿verdad? Le interesa a uno que haya acción, que haya algún suceso, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? David matando a Goliat. Como que esas son lecturas muy interesantes, donde hay representaciones, ¿verdad?
de estos eventos. Pero cuando lo que estamos leyendo, ¿verdad? Tiene otro formato. Como que nos aburre y no queremos leerlo. Menos escudriñarlo. Esto me recuerda a aquellas iglesias o aquellos cristianos que van a la iglesia y si el pastor, el hombre que predicó en aquella ocasión, gritó, saltó, tumbó a la gente, hizo cosa y media, aventó el saco, roció con aceite todo, o sea, hace algo espectacular. O los muchachos que están en la alabanza hacen cosas así estruendosas, fuera de lo común, raras, extrañas. Sale la gente diciendo, qué bárbaro, qué tremendo, qué unción, qué unción. Bajó la presencia de Dios. Eso es una mentira, Eso es una mentira. Catalogar la presencia de Dios o la unción, catalogarla por las cosas extraordinarias, las formas diferentes y espectaculares. Ahora las iglesias buscan mucho lo espectacular. Así muchos cristianos al leer la Biblia, no, yo no leo eso porque me aburre, no está emocionante. No. Pero si la persona que predica es una persona que está leyendo la palabra, está en paz, está predicando con suavidad, con dulzura, con ternura, está compartiendo de una manera sencilla, nos dormimos. ¿Qué tal estuvo el culto? Pues no, fíjate, no. Yo siento que hoy el Señor no. Sin embargo, lo que el siervo del Señor estaba compartiendo y estaba leyendo es palabra de Dios. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué? ¿A buscar cosas espectaculares? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Lamentablemente por eso muchas iglesias ahora las llenan de música mundana, show de luces, que haya nubes, humo, ¿verdad? Que haya muchos danzantes y bueno, cosas espectaculares para poder entretener, llamar la atención de los que se supone que van a escuchar palabra del Señor. Esta es palabra de Dios. Yo no sé si ya te aburrí. Es más, si ya te aburrí, pues cámbiale, pero pues mira, lo que hay que amar es al Señor y lo que hay que amar es su palabra. Dice ahora, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. ¿De qué se tiene que purificar? De inmundicia. ¿Tienes tu inmundicia? Yo sé que sí. No me digas que no, por favor. Yo tengo inmundicia y me tengo que limpiar. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Estamos hablando del altar, la presencia del Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. ¿Quién lo va a hacer? El siervo de Dios. Necesitamos una expiación. Claro, la expiación nuestra la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pues vayamos al Señor Jesús, tomemos nuestro cordero. Amén. Mas si fuere pobre, ándale, aquí me encanta porque ya dio unas instrucciones el Señor y ahora da otra opción. Dices, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, o sea, para comprar corderos, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. O sea, con un cordero está bien. No alcanza para 3 corderos. Bueno, con uno. Y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos en lugar de otros 2 corderos. Según pueda. Según pueda. Según pueda. Es fantástico. Es fantástico. Ahora hay muchos vividores del evangelio, rateros del evangelio, ¿verdad? Que
forzan a las ovejas a que den más ofrenda, promesas de ofrenda, y lo forzan. Y la Biblia dice, según pueda, según pueda. También en 2 de Corintios, allá nos habla de todo esto. Y dice, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Dos cosas. Expiación por el pecado y lo otro es una ofrenda, un holocausto ofrecido al Señor. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hog de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Una ofrenda mecida delante del Señor, ofrecida al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Qué hermoso momento, ¿eh? Yo no sé si tú, déjame te lo comparto como una forma que me agrada mucho, una forma personal. Mecerse en la presencia del Señor, alzar tus manos y ofrecer una ofrenda de alabanza, una ofrenda de amor, una ofrenda de fe, una ofrenda de oración, ofrecer al Señor una ofrenda mecida en su presencia. Mecerse en la presencia del Señor es hermoso. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hog de aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo. Fíjate nada más, la sangre de la culpa es la que va a limpiar la culpa, lo pondrá en la oreja derecha del culpable, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Pecamos con el oído? Sí. ¿Pecamos con la mano? Sí. ¿Pecamos con los pies? Sí. Andamos por caminos de pecado. Y el sacerdote echará aceite sobre la palma de su mano izquierda. Dice, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, que del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Ya te aburriste? ¿Ya te aburriste o todavía sigues atento a estas instrucciones de la palabra del Señor? Hay que amar la palabra, hay que amarla. Mi consejo es que hay que amar toda la palabra, leer toda la palabra, escudriñar toda la palabra, no solamente ciertos versículos muy escogidos. Dice, y sobre el pulgar de su pie derecho y en el lugar de la sangre de la culpa, dice, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Ay, mira qué hermosa palabra. ¿Por qué todo este proceso? Porque hay pecado, porque hay inmundicia, porque estamos sucios delante del Señor. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que Dios está enojado con nosotros. Y Dios quiere que haya una reconciliación. Dice aquí, para reconciliarlo delante de Jehová. Así es de que no nos creamos los muy santos. Claro que somos santificados en nuestro Señor Jesucristo. Claro. Pero de alguna manera seguimos pecando. Entonces tenemos que reconciliarnos con el Señor. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los 2 palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley. O sea, la ley no es cualquier cosa. Es un capítulo importante. Es la ley puesta por Dios. Para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Amén.
Creo que es una palabra bellísima. Creo que sí nos falta esforzarnos, darle la importancia. Dios lo dejó todo un capítulo para hablar sobre esta ley del leproso y la necesidad de cómo limpiar a este varón. Sí. Bueno, pues nosotros necesitamos, por medio de la sangre del Cordero, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y con los procedimientos espirituales que Dios establece, ¿verdad? En esta etapa espiritual, de acuerdo al plan de Dios, en esta dispensación de la gracia, echemos mano de esos recursos espirituales. Dios está ahí y nuestro pecado está aquí. Bueno, pues tomemos nuestro pecado, vayamos a la presencia del Señor y entreguemos nuestra inmundicia para ser purificados de todo tipo de lepra espiritual. Amén. En el nombre del Señor, bendiciones para ti y para toda tu casa. Amén.